Dar inicio a esta segunda parte da xornada sobre Hannah Arendt e vai a intervir Lorena Fuster, que é profesora da Facultade de Filosofía da Universidade de Barcelona, doutorada no 2010 con unha tese sobre o concepto de imaginación política no pensamento de Hannah Arendt e tamén membro do Seminario de Filosofía e Xénero ADUC, que é o Centro de Investigación de Teoría, Xénero, Sexualidade e Creación e Pensamento das Mulleres, que é un grupo de investigación moi potente da Universidade de Barcelona, e membro tamén do Grupo Arendtiano de Pensamento e Política, que xunto con Fina Virulés, coñecida especialista en Arendt, organizan os ciclos de conferencias internacionais Primaveiras Arendtianas e que ten, ademais, outro tipo de actividades. Ten sido investigadora en proxectos nacionais e, na actualidade, é a investigadora principal do proxecto Clotilde Cerdá, Esmeralda Cervantes, unha presencia internacional na vanguarda. Forma tamén parte do equipo do proxecto de investigación Vulnerabilidade no pensamento filosófico feminino, contribucións ao debate sobre emerxencias presentes e no proxecto internacional ERA sobre a débeda e as trayectorias da modernidade. Non vou entrar a referenciar todos os artigos, numerosos artigos, ensaios e conferencias e cursos que ten impartido sobre o tema da imaginación e os imaginarios no pensamento contemporáneo, sobre eses conceptos tan importantes como son o de recoñecemento e o de débeda, e o fai e presenta estes traballos a partir sempre do pensamento de autoras como son Hannah Arendt, como Simone Weil, Iris Margot, o Anne Heller, o Lucy Irigaray ou Judith Butler. Sobre Arendt, ten editado con Fina Virulés a recopilación de escritos de Arendt Más allá de la filosofía, escritos sobre cultura, arte y literatura, y con Matías Sirchuk, Hannah Arendt en la colección El arte de leer. Tamén fixo traducción, xunto con Gerard Rossi, ao catalán do texto de Arendt sobre a violencia e forma parte do Consello Editorial da revista Aurora, papeles del Seminario María Zambrano e da revista lectora Revista de Dones e Textualitat. Non me vou a estender na presentación, só dicir que para min é un placer inmenso poder estar presentando aquí a Lorena Fuster pola súa trayectoria investigadora, polo seu compromiso cas pensadoras e porque hai relevo xeneracional na Universidade de Barcelona que ten unha longa tradición a partir do seminario dirixido por Fina Virulés de Filosofía e Xénero. Por lo tanto, desde a perspectiva das filósofas, tamén unha grande alegría que este aquí e que nos imparta unha conferencia sobre o que ela ten, como vimos e como indicaba, sobre o que ela ten traballado moito desde a súa propia tese doctoral, que é sobre imaginación e fragilidade no pensamento de Hannah Arendt. Sin máis, moitas gracias, Lorena. Muchas gracias, María José, no solo por la presentación tan generosa, sino también por todo el cuidado y toda la amistad que me llevan a estar aquí también. Gracias a Jorge Álvarez por el entusiasmo y por el interés, y a Carmen Adán y al Consello en general. Quedé encantada de estar aquí con ustedes y con mis amigos arendtianos. Y bueno, sí, de hecho, la imaginación, si tenemos que preguntarnos qué nos llevó hacia Arendt, a cada uno de nosotros, que hoy hablamos, de nosotras, creo que a cada uno nos llevó una cosa distinta. Lo que a mí me llevó hasta ella, o lo que hizo que su pensamiento comenzase a interesarme de veras, es su manera de concebir la imaginación. Ya había leído a Arendt,
de la mano de Fina, pero no fue hasta leer el ensayo de Comprensión y Política, un ensayo importante en 1953, que hace de puente entre estos orígenes del totalitarismo y la teoría política que desarrollará en la condición humana, hasta que no leí este ensayo, La vida del espíritu, o sobre todo el ensayo sobre Isaac Dinesen, Karen Blixen, la escritora danesa que escribió Memorias de África, Cuentos góticos y otros escritos increíbles, que encontré eso que me enganchó a Arendt y que casi 20 años después consigue ser algo que me activa el pensamiento y que no se agota, y que sobre todo en un momento en que parece que en el centro del debate filosófico se encuentran temas como la vulnerabilidad o la subjetividad relacional, pensada en esta clave, ¿no? La subjetividad que ya no puede ignorar la dependencia que tenemos del otro, su parte oscura, su parte luminosa, y también el tema de la vulnerabilidad, es decir, cuando en el imaginario filosófico y antropológico filosófico, digamos que todo vira hacia otra reconceptualización del sujeto, me parece que es importante volver a subrayar algunas cosas que Arendt puede aportar, ¿no?, a esta visión de la subjetividad, y algunos apuntes, algunas precisiones, algunos límites que me parece que ella pondría, porque no todas dicen lo mismo, ¿no? Entonces, hay veces que tenemos la tentación de decir, sí, todas están pensando en la relacionalidad y el cuidado del otro. Pues Hannah Arendt no piensa desde el cuidado del otro, por ejemplo, ¿no? Entonces, me interesa y me interesó y me continúa interesando, porque me parece que para Arendt la imaginación es esa facultad o el ejercicio que permite, ¿no?, que permite a nuestro espíritu asumir el presente y asumirlo en presente, el hecho de que los seres humanos, los seres natales, estamos radicalmente relacionados los unos con los otros y con el mundo que compartimos. Pero a diferencia de otros teóricos, Arendt no da ni la relacionalidad ni el mundo común por sentados, sino que lo muestra en su máxima relevancia política, a la vez que en su máxima fragilidad. Arendt concibe la acción humana como frágil por sus cualidades frustrantes, esta imprevisibilidad, esta irreversibilidad, y por su falta de seguridad en que su fin sea lo que se consigue, pero también porque su temporalidad es fugaz. Y de la misma manera concibe la identidad como frágil, porque no es controlable por uno mismo, sino que depende de la mirada de los otros y de las distintas narraciones a través de las cuales nos apropiamos de ese quién que somos ante los otros, más que ante nosotros mismos. Si me interesaba la imaginación era precisamente porque a menudo la experiencia del pensamiento, la experiencia de la reflexión, y creo que pensar desde la experiencia es algo que es importante hacer cuando, no solamente cuando estamos pensando por nosotros mismos, sino cuando nos acercamos a Arendt. Esta experiencia es más parecida muchas veces a un imaginar que a un razonar, más parecida a un convocar voces ausentes que a un monólogo, o incluso que a un diálogo silencioso con una misma, que sería la definición que da Platón a través de Sócrates, o Sócrates a través de Platón. Acabamos de saberlo, como se está apuntando ya desde esta mañana, y que Arendt sí que recoge para definir el pensamiento, no cuestiona esta definición. Para ella, el pensamiento es este diálogo silencioso con uno mismo. Pero hay una forma de cuestionarlo que ella misma nos da, que es justamente este concepto de imaginación. La definición más amplia de la imaginación es la capacidad de hacer presente lo que está ausente. Pero eso no sería una prerrogativa de la imaginación, sino también de la memoria. Sin embargo, la memoria tiene como ámbito siempre el tiempo pretérito, el pasado, mientras la imaginación, aunque normalmente está asociada al futuro como pensamiento, es como un pensamiento anticipador, tiene como ámbito general el tiempo, es decir, el pasado, el presente y el futuro. En la filosofía, normalmente, quien se ha ocupado de la imaginación es porque ha tenido un interés en crear pensamiento utópico o pensar la imaginación sobre todo relacionada con este futuro. Pero cada vez más
digamos, teorías de la imaginación y filosofías de la imaginación que piensan en todas las otras dimensiones temporales y también piensa su relación con la memoria. Además, la imaginación también atañe a lo que en los tiempos verbales llamados condicionales existe como remisión a la posibilidad o a lo contrafáctico. ¿Qué pasaría si sucediese tal o tal cosa? O si en vez de esto hubiese sucedido aquello. Por poner ejemplos simples y un poco tontos, podemos imaginar cómo fue Santiago en el siglo XV a través de los escritos de los peregrinos o de otros textos literarios, de crónicas, a través de los análisis o los estudios de los historiadores. También podemos imaginar qué opina un peregrino del Obradoiro en aquel momento, en el momento en que lo ve por primera vez. Podemos imaginar también cómo será Santiago a mitades del siglo XXI de una manera más fundamentada, más fantasiosa en general, o en el supuesto de que se dé una condición X, por ejemplo, que hubiese una intervención de arquitectura vanguardista en el mismo Obradoiro y que un peregrino llegase por primera vez desde sus condiciones de partida ante esta situación de novedad. Lo que resulta menos intuitivo es justificar cómo se puede imaginar el presente si el presente precisamente se define por su presencia, por el hecho de que es ante nuestros ojos. Cómo imaginar aquello que tenemos delante, ¿no? Literalmente delante. ¿Qué necesidad hay de ello? ¿No sería más adecuado utilizar otro verbo para referirse a ese presente? Por ejemplo, el mismo verbo de comprender. Pues sin más preámbulos, la definición que da Arendt de la imaginación precisamente surge del interés que ella tiene por mostrar y poner énfasis en la necesidad de aplicar la imaginación también al presente, para poder comprenderlo en sus estructuras de sentido. Comprender significa pensar por uno mismo, pero sin dejar fuera a los otros. Eso es imaginar. Imaginar es intentar comprender siendo afectado por el hecho de que este mundo lo compartimos con muchos otros que son distintos de mí, que estamos coimplicados, aunque cada uno viva realidades muy diferentes. En una conferencia que impartió probablemente en 1948, es decir, el mismo año de Salvar la Patria Judía, de este artículo que citaba Cristina Sánchez esta mañana, pues en la Rand School, cuando ya hacía 7 años que estaba en Estados Unidos, donde no era todavía una profesora ni nadie muy conocido, empezaba a ser activa dentro de los medios de publicación, sobre todo judíos, pero su vida académica se desarrolla después del 51 y siempre de una forma extraña e intermitente, ¿no? También porque ella quería preservar su propia libertad para escribir y pensar lo que ella quería. Entonces sus relaciones con las universidades son también bastante especiales, hasta llegar a ser profesora fija en la universidad, en la New School for Social Research. Pasan muchos años, pasan casi 2 décadas, de hecho. Entonces, en la Rand School, donde da esta conferencia, cuando todavía no tiene el estatus de ciudadana estadounidense, Arendt advierte de la falta de esfuerzo que han hecho los intelectuales estadounidenses para comprender el gobierno y el dominio totalitario, porque tienen también esta experiencia de la política que decía Cristina Sánchez, ¿no? Esta experiencia de una política participativa, una política también basada en la posibilidad de discutir hasta un texto fundacional como es la Constitución, que tiene en ella misma esas condiciones de posibilidad. Entonces, dice que para comprender el gobierno y el dominio totalitario no han hecho el suficiente esfuerzo. Y subraya una doble tendencia típica en estos, a aislarse de las fuerzas políticas de su país, y a pensar que las condiciones de esa isla afortunada que son los Estados Unidos son las condiciones normales del mundo. Respecto a estos intelectuales, Arendt sentencia: han hecho muy poco para cubrir el hueco entre ellos y sus amigos de otros países, utilizando el único don que siempre ha sido la prerrogativa de los intelectuales, su imaginación. Y no es que Arendt tenga una alta consideración de los intelectuales en general, pero sí que considera que tendrían que tener como mínimo esta imaginación capaz de conectarse con
con las otras situaciones que se están viviendo en el mundo. Esta es una de las menciones más tempranas que encontramos en sus escritos y conferencias del término imaginación, y su definición es el ejercicio necesario para cubrir el hueco entre el yo o nosotros y los que no son ni yo ni nosotros. Las menciones sobre la imaginación de Arendt siempre son muy parciales, siempre son cortitas y están diseminadas en muchos textos. Por eso lo que yo propongo es un recorrido un poco genealógico donde se pueden hacer apuntes de cuál es la especificidad de esta imaginación. Entonces, en esta primera mención, en esta opinión tajante sobre la imaginación, expuesta sin ulteriores explicaciones, nos debería poner sobre la pista eso que Arendt no esté utilizando el término imaginación para referirse a una capacidad de fantasear o a una capacidad de figurarse un mundo ideal, como tampoco se está figurando una capacidad de tipo creativo ni una actividad contrafactual, aquella que me refería antes, que puede ser la actividad, digamos, utópica. En eso también se ve este rasgo antiutópico del pensamiento arendtiano, como también del pensamiento beiliano. Se caracteriza también mucho por su ataque contra la imaginación, no esta afirmación de la imaginación que está haciendo Arendt, sino de ir contra una imaginación que colma los vacíos, que pone la felicidad en un futuro por el cual vale la pena sacrificar todo, que fragiliza la realidad. De los intelectuales, Arendt espera esa capacidad afinada de comprensión y una visión amplia de los acontecimientos del mundo. Pero la exigencia de utilizar esta capacidad para comprender parece ser común a todos los seres humanos, sobre todo y de manera paradójica cuando la capacidad parece que se encuentra en peores condiciones. Arendt habla en la posguerra, en esos años 50, de la bancarrota de la imaginación, cuando ha sucedido aquello que era inimaginable. Pero justamente ahí es cuando más necesidad tenemos de ejercer esta capacidad. La definición de la imaginación que le interesa nos la ofrece en el ensayo de 1953, Comprensión y Política, en unos últimos párrafos de este magnífico artículo, donde hay muchas afirmaciones concatenadas. Afirma que la comprensión es la otra cara de la acción y la autora solo se limita a movilizar el poder de la imaginación de una manera que es muy sintética, pero es muy enfática y muy laudatoria. En un final donde su argumentación toma esa forma de cascada, la identifica con dos capacidades. La primera de ellas, con el don de un corazón comprensivo, que era lo que reclamaba el rey Salomón. Ahora hablaré de ello. Y la segunda es con la amplitud de la mente. Entonces, en el caso del don del corazón comprensivo, como advierte Arendt, solo un corazón comprensivo, como el mayor don que un hombre pueda recibir y desear, está a la altura de vislumbrar al menos una chispa de la siempre inquietante luz de la verdad. Arendt recupera de este modo, con esta cita y sin muchas explicaciones, una expresión del Antiguo Testamento. Este es el don que reclama para sí el joven rey Salomón cuando su Dios, en sueños, le insta a pedirle lo que más desea. Este tercer y último rey de Israel entonces suplica: concede a tu siervo el don de un corazón comprensivo. Y continuó con esa cita que Arendt deja a medias. Sigue Salomón: para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Para discernir entre el bien y el mal. En caso contrario, ¿quién sería capaz de juzgar un pueblo tan grande como el tuyo? Salomón, célebre ejemplo de en la tradición cultural judeocristiana de una sabiduría práctica basada en saber responder con justicia ante cada situación particular, es el primer testigo que Arendt recoge para nombrar la necesidad de una potencia inherente a la condición humana, capaz de afrontar las dificultades de la comprensión cuando se trata de seguir viviendo entre humanos, hacer la comunidad posible, cuando a veces parece realmente imposible. En el sueño de Gabaón del Antiguo Testamento, el corazón comprensivo es la expresión con que se denomina el discernimiento necesario para juzgar con rectitud. Es decir, es un sinónimo de lo que habitualmente llamamos juicio, no de lo que llamamos imaginación.
Sin embargo, Arendt no duda en afirmar que este don reclamado por Salomón en su sueño se debe traducir al léxico contemporáneo como facultad de imaginar. Y hay que notar que no hay ni un solo comentario sobre el juicio. Precisamente esta transferencia del discernimiento a la imaginación es la que abre las puertas a un inusitado tratamiento de la facultas imaginandi en el panorama filosófico y político, no solo contemporáneo, sino en toda la historia de la filosofía. Por otro lado, Arendt identifica la imaginación con la amplitud de mente que ensalza William Wordsworth en su poesía. Toma el verso de un poema transcrito en su cuaderno, los cuadernos de pensamiento, un año antes de la redacción de este ensayo, en el 52. Se trata de un célebre poema autobiográfico de este pionero del romanticismo inglés que se llama The Prelude, el preludio. Traducido es imaginación, que en verdad no es sino otro nombre para el poder absoluto, y la visión más clara, la amplitud de la mente y la razón, en mayúsculas, en su máxima exaltación. La imaginación, según Wordsworth, opera una especie de alquimia en la mente del poeta, que elabora las percepciones del mundo en nuevas formas poéticas, esas que han de transformar la conciencia tanto del poeta como del lector, porque la fuerza imaginativa constituye un medio de indagar en el nexo existente entre lo humano y el universo, una potencia de análisis para penetrar el corazón de la realidad. Arendt únicamente cita estos versos entre toda la abundante producción, no solo de Wordsworth, sino de los poetas románticos ingleses y podríamos decir también alemanes, en la que se ensalza, y también de los filósofos alemanes, donde la imaginación tiene una presencia importante. En esta poesía y en esta filosofía se ensalza la imaginación como una capacidad empática y una fuente de creación visionaria, incluso como facultad armonizadora de lo social, para reivindicar los valores de la poesía y combatir tanto el mecanicismo como el empirismo cientifista de esa época. No es casualidad, entonces, que sean estos y no otros los versos citados, dado que ni la empatía, como veremos, ni la creación, como veremos, son los rasgos de la facultad imaginativa que Arendt ensaya destacar como atributos constituyentes y necesarios para la comprensión, más bien al contrario. Sin que en ningún momento de este breve elogio de la imaginación, que sigue a la cita de Wordsworth y concluye el ensayo, Arendt aluda a la empatía, parece que contraponga justamente la potencia imaginativa a esta función del pathos. ¿Por qué? Pues porque cree que con la empatía, en el momento en que sintonizamos con el sentimiento de alguien, nos podemos tragar también prejuicios, que ese sentimiento nos hace estar, esta compasión, estar adherido, nos puede como mermar la libertad necesaria para poder pensar por nosotros mismos. Necesitamos una distancia para poder pensar en aquello que tenemos delante. La fuerza de la presencia o la mágica atracción de la presencia, diría Chiara Zamboni, porque hay veces, para algunos es muy difícil desadherirse de la presencia del otro, para otros no lo es en absoluto, ¿no? Pero como experiencia, yo creo que esa es una de las experiencias que ya la hace reaccionar pensando en la imaginación. Entonces, para ella, la imaginación tiene más que ver con un logos inscrito en lo común que con un pathos compartido. Y bajo esta interpretación, la imaginación está relacionada con esa cierta visión amplia de las cosas, no ajena a una determinada caracterización del nous en el mundo griego, de esta facultad total, donde todavía no hay estas divisiones que después Platón hará, ¿no? La división tripartita del alma, sino que el nous es todo, es perceptivo, es reproductivo, es creativo, es imaginativo. Cabe subrayar también que en este texto no hay mención a ningún filósofo ni a ninguna teoría filosófica que se haya ocupado de la imaginación, pero sin embargo Arendt se apresta a defenderse de la posible acusación, seguramente preparada por los profesionales del oficio, de estar transformando esta invocación de la imaginación en el proceso de comprensión, estar transformando esto en algo irracional. En efecto, antes del breve elogio de las habilidades de la imaginación, distingue sucintamente la imaginación de la fantasía, respecto a su relación con lo real, señalando que mientras la fantasía sueña algo,
la imaginación se ocupa de la particular oscuridad del corazón humano y de la peculiar densidad que rodea todo lo real. Una densidad que indica que lo real no suele ser transparente y unívoco a la interpretación, sino que siempre hay una especie de lucha por determinar su significado y un esfuerzo interpretativo que nos espera para poder captar esa chispa móvil de la verdad. La verdad es la causa del pensamiento, no es lo que tiene que dar a luz el pensamiento. El reconocimiento de esta densidad y de la verdad como inquietante y causa, no fin, por encima de todo, es el antídoto a esa realidad clarificada, diáfana, que ofrecen las ideologías. Digamos que su apuesta por la imaginación es una apuesta antiideológica. La imaginación tantea en la bruma de la experiencia, de esa experiencia de haber compartido el mundo con otros. La razón, en cambio, afirma y continúa afirmando a partir de argumentaciones derivadas de principios que a menudo se proclaman autoevidentes en su afirmación. Por eso, la razón, según Arendt, nos tiraniza y por eso la razón muchas veces excluye la experiencia. Mejor retener entonces la densidad de lo que es que explicarlo de tal manera que cuando se explica el problema quede disuelto. Arendt enfatiza y limita, como se ha advertido, la distingue de la fantasía y nos advierte que solo la imaginación nos permite ver las cosas en la perspectiva adecuada, ya que aleja lo que está demasiado cerca y permite acercar lo remoto para comprenderlo como si fuese un asunto propio. Sin este tipo de imaginación, dice Arendt, en la que consiste realmente la comprensión, nunca conseguiríamos orientarnos en el mundo. Es la única brújula interna de la cual disponemos. La imaginación arendtiana empieza siendo un puente para transitar un hueco y después se transforma en una brújula que orienta cuando no sabemos qué criterios utilizar para comprender, cuando se ha arruinado también una tradición que era un corpus de criterios, de leyes y de juicios para entender lo que tenemos delante. Lejos de que la situación de crisis sea algo circunscrito a un momento tan grave como la Segunda Guerra Mundial o su posguerra, cada momento, en diversos grados, conlleva un índice de novedad que excede a los patrones con los que se venía comprendiendo. Este nuevo mundo, el nuestro, que vira hacia extremos que han sido llamados neofascistas o posfascistas por Enzo Traverso, impone también este reto, pero no solo por este tipo de, digamos, opciones políticas, sino porque esto también lo que hace es simplificar un discurso que ya de por sí, como decía Antonio Campillo esta mañana, está muy simplificado y lo que hace es establecer muchos bandos que parecen incomunicables, inimaginables las estructuras en las cuales subyacen las opiniones de esta gente que ni siquiera se encuentra en el espacio público porque cree que no tiene nada que comunicar con el otro, ¿no? Pues bien, Arendt utiliza dos imágenes extraídas de referentes literarios para caracterizar la imaginación, y no será ni la primera ni la última vez que Arendt utilice este tipo de fuentes para reflexionar sobre diferentes conceptos. Los poemas, las novelas, los cuentos y otros tipos de narraciones históricas y de ficción le ayudan a dar cuenta de las cuestiones filosóficas y de los acontecimientos desde una perspectiva que normalmente no ha sido atendida por los análisis de las ciencias sociales. En sus escritos judíos de los años 40, cuando habla de la tradición oculta, engarza las figuras de esos parias judíos que a la vez fueron artistas reconocidos por sus sociedades, como Heinrich Heine, el poeta que pudo ser enteramente judío y alemán, como Bernard Lazare, del que ya hemos escuchado hablar, el paria consciente y rebelde, como Charles Chaplin, el actor que representó al hombrecillo cualquiera, o Franz Kafka, que era para Arendt el radiógrafo de esa sociedad de nadies actual, que era la que, según Arendt, tocaba decir, ¿no?, la esencia de eso que se estaba viviendo, y es Kafka que lo consigue con sus novelas. Y Arendt acaba afirmando algo que ni Weber ni Lazare apuntan sobre los parias.
y es que a través de la pasión y la exacerbación, dice, de la imaginación, de la cabeza y del corazón, es decir, de la misma fuente de la que surge la literatura, la poesía y la comprensión, los judíos, malentendiendo ellos mismos sus posibilidades de emanciparse políticamente como seres humanos sin más, se acercan al pueblo, ¿no? Entonces, no entienden que no es posible emanciparse políticamente, pero lo intentan máximamente a través de la literatura, con lo cual se da la situación paradójica que escriben lo más popular esos que pertenecen al pueblo más impopular, lo que le gusta más y lo que está más cerca de lo común según ese pueblo que los excluye, no los integra y además los excluye como pueblo posible dentro del Estado, de la nación. Entonces, en este modo de acercamiento al pueblo, estos judíos no ganan su libertad política, la liberación de la servidumbre, pero en cierto sentido se emancipan como pueblo, se singularizan en positivo como pueblo a los ojos de los que los despreciaban y también como individuos a través de sus creaciones literarias, que esta es la idea del tópico del judío excepcional de la cual hablaba Cristina, pero a la que Arendt le reconoce como una verdad experiencial, que después ha sido lo único que ha retenido el pueblo alemán para hablar de los judíos en positivo, porque el resto es en negativo. Unas creaciones literarias que además hablan de experiencias realmente judías, muy parias, dice, la inocencia, la pura alegría pagana de la existencia terrenal del desposeído, sus ganas de broma y de risa, su acosmía, su falta de mundo, el resultar siempre sospechoso, como Chaplin, ¿no? Que siempre parece que haya hecho algo, figuras que acaban siendo patrimonio nacional y que representan ese elemento de humanidad al que la sociedad no hace justicia. El sufrir castigo desligado de su delito, el sufrir por lo que no han hecho y por lo que hace y no por lo que hace, ¿no? El ser castigado por cosas que realmente no han hecho y no por cosas que realmente han hecho. Se consideran inocentes de lo que sí que podrían ser sus faltas. No reconoce las reglas del mundo porque no es capaz de divisar en ellas por sí mismo ni orden ni justicia. Este es el retrato del paria del artículo sobre la tradición oculta. Encontramos, además de estas referencias literarias o artísticas judías, muchas otras dispersas en sus textos, empezando por la Ilíada, donde Homero, dice Arendt, canta con la misma gloria las gestas de aqueos y troyanos, estableciendo un ejemplar espíritu de imparcialidad que salva a vencedores y vencidos, y al mundo que comparten y que tanto admirarán otras pensadoras como Bale o Rachel Bespalov. Una imparcialidad que tiene que ver con diversas cosas. En primer lugar, con la capacidad de la palabra literaria, en ese momento de la palabra épica, que es la palabra, el epos, de hacer ver a los que escuchan o a los pocos que podían leer lo ausente, de guiar su imaginación hacia algo que continúa siendo su mundo o que es el pasado de su mundo. En segundo lugar, con la conciencia tan griega de que solo la memoria, la mnemosine, esa madre de todas las musas, salva la vida de los mortales y también de los inmortales y de sus obras, incluso las más grandiosas, y la salva de la ruina del tiempo. Es algo que Arendt capta, para ella es importante y reconoce que ahí hay dos puntos nodales, ¿no?, que ella puede reconocer en esta visión de Grecia. El índice de fragilidad del ser y del hacer, que se reconoce con lucidez, ¿no?, y inquietud también por parte de los griegos, junto a esa conciencia de que lo político, al estar entre iguales a través de la acción y la palabra en forma de pareceres que se intercambian sobre el mundo común y que en griego empiezan con la frase «dokei moi», yo opino. Cuando la asamblea se reunía, la fórmula era «edoxe tabulé», la asamblea opina, de ahí viene la noción de opinión, la doxa. Es la posibilidad, ¿vale?, pues esta vida en libertad entre iguales es la posibilidad más alta de ser para el hombre griego, pero que solo es una posibilidad, no una realidad permanente, y que necesita
algunos requisitos para actualizarse, como es la misma construcción de la polis, que es la estabilización de una vida que antes solo pertenecía a los momentos de lo excepcional, mientras que la polis ya es una institución estable. Así también retoma el verso del canto sexto de la Eneida para retratar la sabiduría política romana de establecer alianzas con los vencidos, este parcere subjectis et debellare superbos, perdonar a los vencidos y contribuir y combatir a los soberbios. También se traduce como castigar a los soberbios, no solo combatirlos, sino someterlos, castigarlos, ¿no? Solo en los orígenes del totalitarismo, en esta primera obra que la proyecta, digamos, ya en el panorama intelectual con nombre propio y grande, Arendt cita a diversos literatos como Joseph Conrad y El corazón en las tinieblas, para adentrarse en la experiencia del imperialismo, a Proust en La búsqueda del tiempo perdido, para hablar a través de Swann y por analogías de la homosexualidad y del judaísmo en una época que se estaba cambiando de valores y del afianzamiento de la atmósfera antisemita, que después pues, tendrá esta concentración en el dreyfusianismo, pero que para ella es sobre todo esta idea de que ya aquel que era criminal acaba siendo perverso, y la perversidad en esta sociedad, ¿no?, de los salones sí que interesa, es algo chic. Entonces, es como continúan considerando a los judíos y a los homosexuales algo malo, pero ya no por lo mismo que lo eran antes. También es importante el libro de Proust, por lo que explica sobre la época de replegamiento del hombre moderno en su yo y sobre el abandono del mundo común. También cita a Billy Butt de Melville y a la parábola del gran inquisidor de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky para mostrar en qué sentido la política está más acá del bien absoluto y del mal absoluto. Los escritos de estos autores, que tienen una gran imaginación, no porque creen mundos llenos de seres fantasiosos, embarcados en épicas aventuras, sino más bien porque crean mundos realistas, para Arendt significa una reserva de sentido que vehicula un saber del orden de la experiencia, no de la reflexión abstracta. Rastrea estas imágenes capaces de mostrar la especificidad de determinadas situaciones e iluminar lo que las hace únicas o bien paradigmáticas o ejemplares. En el conjunto de esta reflexión en torno a la imaginación, a principios de los años 50, que es la más articulada hasta ese momento, remite a caracterizaciones anteriores de esta capacidad y al mismo tiempo permite vislumbrar la dirección en la que desarrollará la definición de la imaginación en relación al juicio. Esto resulta bastante significativo si tenemos en cuenta que este ensayo está escrito en un periodo en el que Arendt muestra no tener todavía muy presente la potencia política que posteriormente descubrirá en la facultad del juicio a partir de avanzada la década de los 60. Pero si nos detenemos en los 50 todavía, vemos que la afirmación de que la comprensión es la otra cara de la acción y de que la imaginación es el don que permite un ejercicio interminable de diálogo, de enfoque, de distancia y de coraje, ¿no? Una generosidad y un coraje que nos permite reconciliarnos con nuestro presente y con un mundo que es terrible, en el que pueden suceder cosas que son absolutamente condenables, resuena en esa caracterización lo que había dicho sobre la facultad de la imaginación en un artículo de 1950 que se llama Las secuelas del régimen nazi, informe desde Alemania, según la cual la imaginación es la fuente común de la acción y de la mentira. Porque la imaginación significa la capacidad de figurarse las cosas de otra manera, de cómo son en realidad, esta es su la fuerza contrafactual, y por ello permite no adherir compulsivamente a lo que de hecho es la realidad, a lo dado tal y como aparece. Tanto la acción, la praxis, como la mentira
una posibilidad propia del discurso humano, de la lexis, performa una libertad que se concreta ante los ojos de los demás en nuestro aparecer. Dicho de otro modo, ambas brotan de la imaginación en la medida en que ésta significa una potencia de figuración contrafactual, radica la posibilidad de transformar mediante los actos o las palabras lo que es. Desde esta óptica, la imaginación garantiza esa distancia que es a la vez un síntoma y también la condición sine qua non de la libertad de los hombres y de las mujeres, ya que incluso pueden decir sí o no a aquello que es, pueden decir sí o no a la realidad. Pero atención, con esta tesis Arendt no intenta sustraer fuerza a lo dado, a esto que se ha planteado esta mañana, sino que afirma, por un lado, el reducto de libertad que siempre nos permite rehuir al determinismo y, por otro, la calidad contingente y por ello frágil de los acontecimientos que, como la libertad, dependen de este mundo para ser. Tanto la acción como el relato veraz o mentiroso se emprenden sobre el reconocimiento de que las cosas son como son, pero que también pueden ser de otra manera. En el relato conseguimos dar a los acontecimientos y en general a los fenómenos un significado humanamente entendible y soportable, pero por la misma lógica de coherencia interna aparecen los acontecimientos contados con una aureola de necesidad y según el orden de causalidad que estructura nuestras percepciones del tiempo. Sin embargo, como queda claro ya en la introducción de los orígenes del totalitarismo, Arendt siente más que una fuerte reticencia a reducir el análisis de los acontecimientos a una enumeración de sus causas y precedentes o dejarse tentar con una explicación de los fenómenos que haga recurso a las analogías o a los tópicos. A su juicio, si se quiere averiguar cuál es la especificidad de los propios acontecimientos para comprenderlos, para hacerse una opinión o para hacer historia, es tan importante no dejarse llevar por el sentimentalismo como tener el valor de encararse con aquellas diferencias fenoménicas que se manifiestan, sin sacrificarlas a las estrecheces de un imperativo cientifista de la objetividad. Arendt va muy contra el sentimentalismo y contra este pathos, digamos, exacerbado, que es también una reivindicación romántica que funda contemporaneidad, pero no contra el sentimiento. De hecho, es acusada por Fegelein de escribir con demasiado sentimiento estas análisis sobre los orígenes del dominio totalitario. Así ella, en las réplicas que le hace a Fegelein, defendiendo su método y el estilo de la obra, dice que hace falta imaginación para hacer historia, pero que en general hace falta imaginación para estar a la altura de las apariencias, para salvar los fenómenos o estar a esa altura de lo que se da, que es el imperativo de Arendt, su propuesta para una nueva teoría política, la de pensar los fenómenos desde los fenómenos mismos. Es una propuesta fenomenológica, por eso Arendt también se la puede considerar como una pionera dentro de la fenomenología política. En esta respuesta, escrita en el mismo año que Comprensión y Política, en el 53, Arendt insiste que el objeto de estudio, el totalitarismo, no permite analizar sin ira y estudio, sin eirat estudio, porque esto implica indultar la ideología antisemita y los campos de exterminio. En este sentido, la autora se acerca mucho más a Primo Levi cuando, en calidad de testigo en primera persona del horror del Lager, se niega a describir causalmente todo lo que sucedió, porque comprender de esta manera es justificar, dice Levi. Por eso es muy importante advertir que esto es bien distinto del adagio popular que reza que comprender todo es perdonarlo todo, porque solo ciertas maneras de comprender indultan los hechos y las actitudes que describen. De este modo, Arendt precisa que la objetividad tiene que ver con el hacer aparecer el objeto mediante la descripción desde múltiples perspectivas, más allá de nuestros intereses particulares. No se trata de ceñirse a una especie de modelo científico de comprensión aplicable a todos los periodos históricos, pues está convencida de que no existe ningún marco histórico y permanente al que recurrir para asegurar la validez de nuestra comprensión. Si las ciencias históricas tienden a ocultar el impacto de la novedad introduciendo el significado de los hechos particulares en una comprensión histórica progresiva y fatalista,
Según la autora, negar la singularidad del evento equivale a no saber comprender. Además, como se apresura a admitir en primera persona, puedo añadir mi convencimiento de que la comprensión está estrechamente relacionada con la facultad de la imaginación que Kant denominó Einbildungskraft, que quiere decir exactamente, literalmente, la fuerza de creación de imágenes o la capacidad de creación de imágenes, y que no tiene nada que ver con la habilidad para la ficción, dice Arendt, y continúa. Los ejercicios espirituales son ejercicios de imaginación y podrían ser más relevantes para el método de las ciencias históricas de lo que la formación académica advierte. Fijémonos aquí que, a diferencia de lo que hace en el fragmento de Compresión y Política al que me he remitido antes, aquí cita en causa a un filósofo, a Kant. Lo hace sonar como argumento de autoridad, al defender y reivindicar no solo su método, sino la importancia de esta operación imaginativa tan denostada por los objetivistas, por esto que había dicho de ser irracional. Entonces la enfatiza como necesaria para comprender históricamente y tampoco da ninguna explicación ni definición para ello. De hecho, como veremos, como se puede leer en los escritos posteriores, Arendt declara que no solo es necesaria para comprender, sino para el pensamiento, puesto que el pensamiento ha de surgir de la experiencia y debe permanecer siempre en contacto con ella, y es la imaginación la que puede revivir esta experiencia. Pero la experiencia no está jamás descifrada de antemano, sino que se tiene que someter a las operaciones de esta imaginación. Por lo tanto, la relevancia de la imaginación para la tarea del historiador no se debe tanto a que la imaginación es la fuente creativa de cualquier storytelling, cosa que Arendt no niega, pero no es eso a lo que le da énfasis. Esto es, digamos, lo que diría cualquiera. Ella lo que afirma, lo que considera relevante es precisamente porque es la capacidad que nos permite figurarnos la realidad con todas sus aristas, nos ayuda a interpretarla de la manera más completa de la que somos capaces, sin parcialidad ni prejuicio, dirá. Así, teniendo a Homero como modelo de imparcialidad, Arendt reclama este tipo de validez para la narración histórica, pero no solo exclusivamente para ella. Si Arendt reivindica otra manera de escribir historia, en el modo original del telling a story o a history en minúsculas, la imaginación será el ejercicio previo, la precondición operativa a toda comprensión para que un hombre destile la esencia o el sentido de la propia biografía. Sin repetir la vida en la imaginación, dice Arendt, no se puede estar del todo vivo. La falta de imaginación impide que las personas existan. Y aquí es cuando remite a Karen Blixen. Este encomio decidido y un poco argumentado de la imaginación a principios de los 50 toma fuerza política cuando Arendt, a partir del año 53, se dedica a repensar la especificidad de lo político haciendo recurso a la experiencia griega de la polis, porque es un cuerpo de charlatanes sobre todo, ¿no? Esto es lo que podría explicar por qué Arendt le da tanta importancia a Sócrates digamos, en eso que significa la vida cotidiana de Sócrates, ya no en sus teorías filosóficas, sino en este punto lo que a ella le interesa es el hecho de que Sócrates cada día baje de su casa al mercado a hablar con los otros, a estar entre los otros y no esté encerrado en una institución, sea la academia o sea la que sea, donde los otros que entran ya están interesados en lo que él dirá. Él es el que va a molestar a aquellos que no tienen gran interés tampoco por escucharles. Es un tábano, es un molesto, ¿no? Utiliza diferentes imágenes que da Platón para hablar de esta presencia activa y que sacude y que molesta a los ciudadanos, pero que siempre está entre ciudadanos. Aunque Arendt no hace ninguna referencia a la imaginación en Grecia en los años 50, después sí que lo hará cuando en el seminario On Imagination de los 70 habla del nous y de Parménides como algo que antecede a la imaginación. En el texto Philosophy and Politics, Action and Thought, da una definición del tipo de comprensión necesaria para que exista el mundo común, una comprensión que implica el perspectivismo del dokei moi, de este yo opino,
¿Y tú qué opinas sobre el amor, sobre la justicia, ¿no? Este es el diálogo que practica Sócrates. Según tú, ¿qué es esto? Precisamente esta definición corresponderá a su caracterización de una imaginación eminentemente política en algunos de los textos de los años 60 y en las conferencias sobre la filosofía política de Kant. Dice, este tipo de comprensión, ver el mundo, como nosotros solemos decir hoy en día, desde el punto de vista de otro compañero, es el modo político de comprensión par excellence. Si queremos definir tradicionalmente la cualidad más destacada del hombre político, podemos decir que consiste en entender el mayor número de posibilidades y variedad de realidades, no los puntos de vista subjetivos, que sin duda existen, pero que aquí no nos interesan, sino aquellas realidades que se abren a sí mismas a las diversas opiniones de los ciudadanos, en esas diversas opiniones, y al mismo tiempo, al ser capaces de comunicarse entre los ciudadanos y sus opiniones, lo común de este mundo deviene aparente. Entonces, es. Cuando hablamos sobre el mundo común, es cuando el mundo común realmente existe. Aquí es una definición mucho más elocuente, como definición de la comprensión política, pero, como veis, no se nombra la imaginación. No será hasta Truth and Politics, Verdad y Política, del 63, en el que quizás es el fragmento más citado sobre el pensamiento representativo y que, según Richard Bernstein, es la culminación del pensamiento arendtiano sobre la acción y la política. Ahí sí que ya habla otra vez de la imaginación. La diferencia entre lo que es un escrito de los años 50 y lo que es un escrito del 67 es que en ese momento Arendt ya ha identificado el pensamiento representativo y con él el don de un corazón comprensivo o la más amplia de las visiones con el concepto kantiano de mentalidad ampliada. Vamos a añadir alguna cosa. Y entonces subraya que es la segunda máxima del juicio en el párrafo 40 de la crítica del juicio. La primera máxima es el pensar por uno mismo, el Selbstdenken, del cual Arendt hace ejemplar el pensamiento de Lessing. La segunda máxima es la de mentalidad ampliada y la tercera, pensar en coherencia con uno mismo, que a Arendt le interesa menos. Estas dos primeras son las que le interesan. En su relectura de los escritos de Kant, a partir del 57, Arendt relee la crítica del juicio, como sabéis, intentando ver en ella la propuesta de la filosofía política kantiana que no hay en los escritos históricos y políticos, que sería donde normalmente se tendría que encontrar esta propuesta política, ¿no? Por ejemplo, en La paz perpetua. Ella encuentra esta modalidad de juicio estético que puede ser aplicable a la política. Entonces, ahí ya, habiendo pasado por el filtro kantiano, repite algo que se parece a lo que decía en el 53, pero añade algo. Dice, este proceso de representación no implica adoptar ciegamente los puntos de vista reales de los que sustentan otros criterios y, por tanto, miran hacia el mundo desde una perspectiva diferente. No se trata de empatía, como si yo intentara ser o sentir como otra persona, ni de contar cabezas y unirse a la mayoría, sino de ser y pensar desde mi propia identidad, tal como en realidad no soy. Cuantos más puntos de vista tenga yo presentes cuando estoy valorando un asunto determinado y como mejor pueda imaginarme cómo sentiría y pensaría si estuviera en el lugar de los demás, tanto más fuerte será mi capacidad de pensamiento representativo y más válidas las conclusiones, mi opinión. Esta capacidad de mentalidad ampliada es la que permite que los hombres juzguen. Como tal, la descubrió Kant en la primera parte de su crítica del juicio, aunque no reconoció las implicaciones políticas y morales de su descubrimiento. El proceso mismo de formación de la opinión está determinado por aquellos en el lugar de los que alguien piensa, utilizando el propio hecho de estar libre de los propios intereses privados, es decir, ser imparciales. Entonces, para Arendt, imaginar de esta manera es necesario para comprender el presente. Cuando digo el presente, no se trata de comprender el presente en mayúsculas, el Zeitgeist,
o eso que está a punto de pasar a ser parte de la historia con mayúsculas, sino de pensar algunos acontecimientos, experiencias, hechos o actitudes que se dan en un espacio y tiempo común, en un espacio y tiempo que nos acomunan, pero que a la vez nos alejan y que entonces tenemos que rehacer como nuestros. Arendt aquí sí que insiste en la distinción entre imaginación y empatía, mientras empatizar, en tanto que es una identificación con el sentimiento del otro, puede equivaler a menudo a asumir estos prejuicios, imaginar es intentar comprender, sentirse afectado por esos otros sin perder la distancia necesaria para juzgar por nosotros mismos. Eso es imaginar. Ha de ser una mirada y no un apego, diría Bale. Entendamos, pues, esta breve definición general que desde entonces es la más repetida por los estudiosos. La imaginación es la capacidad que hace posible pensar en el lugar de cualquier otro. Pensar en el lugar de cualquier otro, así de bote pronto, parece una pretensión del todo desmesurada y poco arendtiana si tenemos en cuenta que el punto de partida y de llegada de Arendt no es jamás la homogeneidad, ni siquiera la humanidad en mayúsculas, sino la pluralidad de seres singulares. Por eso lo aclara, se trata de pensar desde sí misma lo que si me dejase llevar por mis pasiones y mis intereses subjetivos sería incapaz de pensar. Incluso es más, creo que Arendt cree que es necesario también imaginar las estructuras de mundo de todas aquellas personas que no participan ni siquiera en el espacio político ni en nuestro mundo común, esos 60 millones de personas y muchas otras que no hemos contabilizado dentro de nuestra sociedad, pero con las cuales nos cuesta decir que tenemos un mundo en común, ¿no? Aquí cabe subrayar su gesto de desplazamiento desde la mirada sobre el sujeto a la mirada sobre el mundo, pues Arendt advierte que para que la imaginación sea un ejercicio de comprensión de tipo político, el ejercicio no es el de centrarse en el sujeto ni en las miradas, opiniones del sujeto, sino en tomar el sujeto como el lugar donde esas realidades del mundo que tenemos o no en común se abren, se expresan, se hacen entendibles, se desvelan parcialmente a través de la palabra y de esa opinión compartida. El énfasis, Arendt lo pone precisamente en esa trabazón entre el mundo y el ser humano, en una comprensión muy griega del mundo, donde lo importante no es lo subjetivo y menos aún la interioridad, que para nosotros los modernos se identifica con el sujeto. Una interioridad que es omnipresente en las novelas, en el género moderno y burgués por excelencia, en esa forma de los soliloquios, de los monólogos y las ensoñaciones interiores, que Swann tiene muy a menudo y que, digamos, el epítome son las novelas de Joyce. Lo que señala Arendt, en cambio, con esa definición de imaginación, es hacia la singularidad, que solo se expresa en lo que se ve, en los gestos y en las palabras, en el dokei moi. Lo realmente político es llegar a decir dokei moi ante los otros. Y lo que viene después del dokei moi también es lo importante, pero no eso que está en medio. ¿Cómo se ve el mundo desde donde me encuentro situado? ¿Cuál es este mundo en el que habito y en el que tengo el coraje de intervenir? Es decir, creo que Arendt, o como mínimo la Arendt que yo veo, está tan interesada en la imaginación porque puede ser la salida de nuestro espíritu al replegamiento autista del sujeto en sí mismo, tanto en la teoría como en la práctica, allá donde no hay otro sujeto que ese yo absoluto y ningún otro mundo que el mundo interior, el sujeto o el hombre atomizado, el individuo atomizado, el aislado. Es decir, la imaginación es aquello de lo que está dotado el espíritu para tener una salida hacia los otros y hacia el mundo. A través de las historias compartidas o de intercambios de opiniones, damos visibilidad al hecho de que compartimos ese mundo y de que ese mundo es transformable, pero también por ello es frágil y puede desaparecer. También así se podría hacer una analogía con el mundo respecto a la frase
que Arendt citaba, inspirada por Karen Blixen. Sin repetir el mundo y la imaginación, no hay del todo mundo común. La falta de imaginación impide que el mundo exista para nosotros. Ante una razón en mayúsculas que intenta que el mundo pueda ser pensado a través de verdades autoevidentes y universalizables, a las cuales se puede llegar por uno mismo siguiendo una concatenación de leyes lógicas que ignoran sin problema la experiencia efectiva y los seres efectivos, Arendt insiste, no es la razón por sí misma, sino solamente la imaginación la que hace posible pensar en el lugar de cualquier otro. En consecuencia, no es la razón, sino la imaginación la que construye el vínculo entre los hombres. Y lo construye no a través de la vinculación esta emocional, sino con una mirada atenta, afectada en esta atención. Por lo tanto, la imaginación sería la facultad que permite tener en cuenta a la hora de pensar y de juzgar realidades que generan una perspectiva que no son la de uno mismo, sino la de otros puntos de vista reales o posibles, y por ello solo las puedo entender de manera vicaria. Por eso me parece decir poco si no se aclara en qué sentido se dice y se subraya que tiene que haber mundo para que la imaginación sea tan política como la quiere Arendt. La imaginación construye el vínculo entre los hombres porque hace posible que el sujeto experimente en su pensamiento algo que reproduce metaforizando la cohabitación efectiva que se da entre los seres humanos, esa presencia de los otros que nos puede gustar o molestar, con seres muy diferentes y que en libertad, en condiciones de libertad, tienden a diferenciarse todavía más, con los que habitamos por placer o a la fuerza. La pluralidad es lo dado y lo que siempre está en riesgo de desaparición. Es esa fragilidad que se impone de hecho y que constituye el verdadero reto de lo político. Si Arendt piensa la imaginación como intrínsecamente política, como la más política de las facultades antes de empezar a trabajar en su teoría del juicio, es porque permite figurarnos lo que es la condición de lo político, el mundo común que puede dejar de serlo y la pluralidad de hombres y mujeres que lo habitan. Esta pluralidad es imposible si no hay un mundo que ponga en relación a los individuos y que les permita experimentar su libertad. Por eso, la pluralidad, límite irrepresentable y frágil de la vida política, como también la imaginación, desbordan lo puramente intersubjetivo, la relación entre yo y tú, entre sujeto y otro, que según Arendt define el ámbito de lo moral. Esta es la definición y es importante no incurrir en el error de creer lo contrario. Es una definición completamente idiosincrática de la imaginación. No hay una definición igual en la historia de la filosofía de lo que significa imaginar. Una definición de la que Arendt tome la suya. De hecho, es su sensibilidad para determinar esta necesidad de una huella de la pluralidad en el espíritu humano, que representa esta facultad compleja, lo que hace que a ella le resulte claro que se puede identificar con lo que Immanuel Kant en el párrafo 40 llama mentalidad ampliada. Erweiterte Denkungsart, no lo llama imaginación. Y en esa imaginación es la imaginación que reclama de sus alumnos en los seminarios sobre las teorías políticas contemporáneas que impartió en 3 ocasiones, en 1955, en 1965 y en 1968, con el objetivo de mostrar la interrelación entre experiencia, historia y pensamiento. Como lo explica Celso Laffer, que fue su alumno, pero también Wolfgang Hoyer, en ninguno de estos cursos la profesora Arendt expone teorías, sino que al contrario pide que olviden estos alumnos estas teorías para confrontarse con la experiencia directa y lleguen a revelar ese periodo de una manera vicaria. Lo que hace es proponer una serie de novelas, poesías, autobiografías, correspondencias y les pide que a través de estos sobretonos teóricos imaginen un hombre ideal típico al que los acontecimientos del siglo XX le llovieron encima y tuvo que reaccionar. El juego, entonces, consiste en tratar de construir la historia de este hombre utilizando la imaginación como único utensilio que permite rescatar, dice recapture, experiencias ajenas. ¿Qué figura de sentido resultaría? Sus cursos, según la propia Arendt, habrían podido ser anunciados bajo el rótulo ejercicios de imaginación.
De hecho, cuando la pensadora advierte ya en sus últimos años que es necesario entrenar la imaginación para que vaya de visita, en las conferencias sobre la filosofía política de Kant, en la que esta imaginación que se tiene que entrenar para ir de visita verbaliza una idea de disciplina también del espíritu y de flexibilidad que se asocia a esta capacidad, lo que advierte es que es necesario salir de los límites subjetivos, traspasar los intersubjetivos y aventurarse a juzgar los propios juicios desde las perspectivas que, incluso no estando en nuestro entorno inmediato, han de tenerse en cuenta a la hora de juzgar la validez de aquello que pensamos. Por lo tanto, Arendt, cuando piensa la relacionalidad, desde el feminismo se ha criticado mucho este no atender toda la dimensión del cuidado. La piensa desde aquí. Creo que esto es importante tenerlo en cuenta, porque después, cuando ya pasamos a los últimos textos, a la vida del espíritu, digamos que las definiciones que da de la imaginación ya no tienen todo este potencial político. Habla más, claro que no tenemos la última parte de la vida del espíritu, donde seguro habría dedicado muchas páginas a la imaginación, pero en el pensamiento lo que hace es dar definiciones técnicas, ¿no? Como decir, de todo acto mental se basa en la facultad del espíritu para presentarse a sí mismo lo que está ausente en los sentidos, es decir, se trata de una capacidad de sensorizante o de sensorizadora. Y también lo que creo que vale la pena como señalar es que mientras que Heidegger tiene como un gran interés por desentrañar cuáles son los misterios de la imaginación en Kant, y esta doble versión de la imaginación en la primera crítica, ¿no? La versión A de la crítica de la razón pura, en la versión B de la crítica de la razón pura, y dice que ante el abismo de la imaginación, de esa raíz común, desconocida raíz común, se echa atrás Kant. Arendt no tiene interés en este misterio, en este dilema que es máximamente sugerente. A mí me ha hecho pensar muchísimo, pero ella lo que tiene interés es en este otro tipo de imaginación, mucho menos ontológica en ese sentido. No es la imaginación creativa absoluta, que después ha interesado a otros filósofos como Castoriadis, como Heidegger, como Zizek, sino esta imaginación interpretativa, constructiva de una realidad en común. Para decir lo que dice en La vida del espíritu, solo con San Agustín bastaba. Con lo que dice Agustín sobre la trinidad de las facultades y de la imaginación como mediadora era suficiente, no hacía falta ningún otro recurso. Es por intereses que ya se pueden vislumbrar en las reflexiones de 1953 que Arendt recurre a Kant. De hecho, en el propio imaginario de la autora, donde los filósofos no ocupan precisamente un lugar ejemplar positivo por lo que se refiere a la política, como hemos visto, solo Kant es la figura ejemplar que encarna ese don de la imaginación, como Salomón en el texto del 53, porque Kant introduce la alteridad en el pensar que Sócrates descubrió como diálogo. Añade la perspectiva de los demás al pensamiento. Por eso lo que liga en la constelación arendtiana dos pensadores tan alejados en el tiempo como Sócrates y Kant, y dice una cosa como el salto más grande que ha dado la filosofía política es el gran salto entre ellos, es el reconocimiento por parte de Kant de esta importancia del pensar teniendo en cuenta a los otros, y que para Arendt establece una actitud afín entre Sócrates y Kant que difiere de las tendencias sectarias de la tribu de los filósofos profesionales. Según Arendt, ambos supieron soportar la tensión entre filosofía y política sin excluir ninguna de las dos y representaron el que en sus respectivas épocas constituía una forma de compromiso con el propio presente, el uso público de la razón o la modalidad crítica y representativa del pensamiento. Es decir, usaron su imaginación para salir cotidianamente de visita a través de la conversación efectiva
o de la preocupación por un mundo que podemos incluso condenar moralmente, pero aplaudir políticamente, como hacía Kant con la Revolución francesa. Algo que es de mayor importancia en un tiempo donde cada vez más se instaura esta lógica de bandos en el espacio político, se habla mucho de lo incomunicable y se sigue excluyendo a muchos del espacio de la política, y más que alguno querría excluir. Por lo tanto, parece que imaginar es algo que quien quiera seguir viviendo en un mundo común tendría que practicar a diario en este mundo nuestro. Y ya está. Muchas gracias. Ben, temos uns minutos para intervencións. Sí. Hola, gracias por tu exposición, ha sido muy interesante, muy profusa. Y brevemente, creo que no lo he entendido y quería preguntarte, es decir, cómo en el pensamiento de Arendt habría que entender la función de la imaginación a la hora de imaginar, pues algo de ello has hablado, la Shoah, es decir, como hecho singular, es decir, cuando implica la destrucción de lo político, de ese mundo en común, precisamente. Ha dicho la Shoah. La Shoah. Del Holocausto. Del Holocausto, el exterminio judío. La Shoah, vale, sí, sí. Perdón. No, perdón. Es que no estoy muy bien. Estoy precaria de salud. Temos que agradecerlle que fixera o esforzo de dar a conferencia porque está realmente en unhas condicións penosas. O sea que... Bueno, es que no oigo mucho, además. Bueno, pues nuestro agradecimiento, es decir, por este esfuerzo sí, que haces. Sí, tenía pensado decirlo ao final porque está facendo un esforzo por... Sí, bueno. Bien. Respecto a la Shoah, bueno... Simplemente quería decir que ¿qué papel cumpliría la imaginación para imaginar lo que no puede ser imaginado, lo que no tiene sentido, porque aniquila ese mundo en común, esa destrucción de la política, que no tiene sentido, que no puede ser no puede ser comprendido, porque sería algo así como como reconocer que se puede ser justificado, pero que inevitablemente ha de ser pensado. Claro. Y sin embargo, no cabe la imaginación ahí. Y yo solo quería decir, quizás, ¿por qué no la compasión? Es decir, cuando llegadas a estas circunstancias, en esto hecho singular, ¿dónde quedaría ahí la compasión? No lo he explicado bien, pero gracias por la... Sí, que seas... No lo ha explicado muy bien, no es el problema. Respecto a la Shoah, justamente porque ha constituido lo inimaginable, Arendt cree que hace falta un esfuerzo de imaginación, porque si analizamos y juzgamos eso que ha pasado con criterios que tenemos a disposición a partir de esta estructura categorial de la filosofía política, no vamos a hablar del dominio totalitario, ¿no? La especificidad de esta forma de dominio, ¿no? Y que desemboca en una destrucción masiva de un pueblo, no se podría reconocer si no hiciésemos un esfuerzo de ver cuáles son las diferencias efectivas, y ella las llama diferencias fenoménicas, respecto a otras circunstancias que se han dado anteriormente. Entonces, para eso ya necesita la imaginación, para ver qué hay de diferente. Es otra cosa el decir la imaginación, pero sí, no es como, no sé si lo está entendiendo así, no es como un intento morboso de imaginar lo que realmente pasó allí. No, y entonces mejor la compasión que esto, ¿no? Es ¿cuál es ese mundo en el que cosas como estas pueden pasar? ¿Cuáles han sido los elementos que han cristalizado de tal manera que esto fuese posible? Y no es uno ni son dos, son varios que se entrelazan y que por un conjunto de circunstancias, y para llegar a estas conclusiones ella hace un ejercicio de mirada atenta que podría ser nombrado imaginación.
disculpe, sí, lo entiendo perfectamente, pero es necesario pensarlo. Pero ¿qué pasa con todos aquellos que ya no tienen palabra, que ya no tienen relato y que merecen ser reconocidos e imaginados? Es decir, sigo insistiendo que quizás ahí no debíamos renunciar a la compasión para pero poder... no es una renuncia a la compasión. Arendt no está diciendo es que la compasión no es importante. Lo que está diciendo es que ella está proponiendo algo diferente a la compasión o a la empatía. Está proponiendo justamente, digamos, recuperar también a esos otros que no tienen voz, a esos otros que no aparecen en el espacio común. Está proponiendo recuperar esto desde un ejercicio de pensamiento, no desde lo sentimental, sino una necesidad de figurarse lo que esas personas tuvieron como mundo, qué estructuras de experiencia tuvieron para llegar a decir ciertas cosas y ha quedado relato de ello, o para imaginar lo que nunca se dijo. ¿Se puede imaginar esos impazos? No sé yo. No es impazos. A ver, para Arendt la imaginación es la parte afectiva del pensamiento. Y como decía, sus análisis son análisis apasionados. Lo que ella está intentando distinguir es que uno se puede aproximar al otro desde el sentimiento y se puede aproximar al otro desde este otro ejercicio del espíritu. No es que niegue uno, es que para ser imparcial, para no dejarse arrastrar por el sufrimiento, ¿vale? Para que ese mal cometido no sea la coartada para cualquier cosa, y entonces el poder juzgar o también determinar ciertas políticas en base a esa pena que sentimos por lo que ha sucedido, tiene que haber otra cosa que nos permita una cierta distancia, pero que permita comprensión. No sé si me he explicado. Cristina, Basil. Sí, gracias. Yo quería engancharme justamente a esta cuestión y a este debate, ¿no? Sí, tengo un problema con los micrófonos. Y estaba pensando que un paso más en esa dirección, por ejemplo, podemos darlo si evocamos el pensamiento de Simone Weil, de la que estábamos hablando antes también. Es decir, por ejemplo, toda la última producción, toda la última parte de la obra de Simone Weil, justamente, que es una obra quizás más visionaria o imaginativa en cierto sentido de la de Arendt, en la manera de esbozar otros horizontes sociales y políticos posibles, tiene su centro, su núcleo fundamental, por cómo la interpreto yo, en la idea justamente de poner ese amor, esa compasión al centro mismo de la vida política. Y por lo tanto, la nueva inspiración que encontramos en los últimos escritos weilianos de los años del 43, vamos, en el ensayo Echar Raíces, por ejemplo, es como, de nuevo, apelando a Platón, como proporcional para la reconstrucción de la Francia posbélica, una inspiración nueva que esté centrada en otro orden simbólico, en otro tipo de valores, al centro de los cuales debería haber bien, amor, justicia y todo esto. La única salida, la única manera quizás de hacerlo, por lo menos la manera que encuentra Weil, es una transformación de la vida social y una transformación individual tan fuerte, tan radical, que pueda realmente transformar estos valores en el foco de una política pensada de nuevo como alternativa al ejercicio del poder, ¿no? Y una política como fin en sí mismo. Pero ahí entra, por supuesto, toda la reflexión mística, toda la elaboración de una teología negativa y toda una serie de cuestiones que quizás no podemos rastrear, en cambio, en el pensamiento de Arendt, ¿no? Que yo lo que creo es que justamente Arendt no quiere dar este paso y que sí, lo interesante claro, de lo que puede aportar Arendt a este debate es esto. Igualmente también creo que Weil tiene muchas digamos, precauciones a pensar que a través de la empatía y a través del compartir el sufrimiento podemos hacernos cargo de lo que significa la vulnerabilidad de los otros. Es decir,
hay siempre como un máximo respeto a que esto que es el ponerse en conexión con el otro implica un desgarramiento del alma, y que ese desgarramiento del alma no es tan fácil de soportar. No, pero entonces, que el acto de la eso... empatía y de que ella pone más en el centro de la compasión es un acto para el cual tienes que estar muy a la altura. Que no se puede tiene afirmar que entrar como... la transformación mística, tiene que entrar esa otra, la noche oscura, ¿no? Tienes que haber pasado la noche oscura, por eso exacto. evoca una no llega transformación. a esta radicalidad, lo que hace es decir, estamos preparados para tener esta huella de la pluralidad, ¿no? Porque tenemos esta capacidad que nos permite transitar con todos los peros, ¿no? Porque no es lo real lo que estás representando, es lo que tú puedes captar de esa realidad. Sí, porque detrás de lo que plantea Bale está realmente la idea de volverse nada, ¿no? Volverse nada a sí mismo para dar cabida al otro, en realidad. Pero creo que podría permitir una triangulación. Lo que a mí me parece diálogo. interesante es que son propuestas, por ejemplo, para mí Butler está mucho más cerca de Bale que no de Arendt en estas propuestas sobre la vulnerabilidad. Tiene una gran preocupación por el sufrimiento del otro y por él, ¿no? Aunque no hace una teorización del cuidado, hace una teorización más de la mirada atenta, ¿no? Pero sí, en Bale también es cuestión de atención. Sí. Pero es esa atención que visibiliza, ¿no? Sí. Quien no tiene voz, quien no tiene poder, justamente. Pero quizás la cuestión sería ver si ese paso místico es obligatorio o no para una ética del cuidado, ¿no? Temos unha última palabra, en principio, para pasarse a logo. No quisiera que fuera la mía la última, si hay alguien... No, creo que no. Non te vin cando... Reproducir una frase que se ha leído en la intervención. Dice, negar la singularidad del evento es no saber comprender. ¿No hay cierta contradicción en este pensamiento con lo que expone Hannah Arendt en su trabajo sobre el juicio Eichmann? Porque allí lo que se está diciendo es que Eichmann, entre otras cosas, Eichmann, cuando es juzgado, sabe perfectamente por lo que es juzgado, no es un estúpido, dice literalmente. Es decir, no hay cierta contradicción en esto, precisamente en esa capacidad de comprender que se atribuye a través de la singularidad con lo que está sucediendo en ese caso concreto. Es que no es en ese sentido. La singularidad aquí es un sinónimo de especificidad del acontecimiento. Lo que Arendt achaca a Eichmann es una falta absoluta de imaginación. Es incapaz, es decir, es el sujeto replegado absolutamente sobre sí mismo. Él puede saber lo que está haciendo, pero desde luego no ha hecho ningún tipo de ejercicio de imaginación de las experiencias de esos otros a los que manda solucionar con su solución final, ¿no? Entonces, yo creo que es más una cuestión de palabra, que la singularidad, en este caso, en esta afirmación que yo he hecho, es sinónimo de la especificidad del acontecimiento, de por qué este acontecimiento es diferente de aquello que ha sucedido antes, solo eso. No desde la idea de individualidad del sujeto. ¿Estoy entendiendo bien, verdad, María José? Jorge. Bueno, entonces muy rápidamente, bueno, me suscitó, a propósito de lo que decía Basili, creo que hay, no sé si tú lo compartes, una resistencia enorme por parte de Arendt para hacer aquí una aproximación a Bale en cuanto a su prevención tan radical respecto a la introducción del sentimiento en política. Toda su oposición al romanticismo político partía precisamente de esto, le horrorizaba esa línea. Pero bueno, yo lo que quería plantear es, ¿tú no ves a veces en Arendt una rigidez excesiva en la construcción de conceptos que contrapone luego de forma un tanto estanca, ¿no?
moral frente a política, política frente a sociedad, razón frente a experiencia. Y entonces llega a decir cosas como esto que tú has citado, la razón es tiránica, y entonces, pues como una larga corriente en la historia de la filosofía, pues frente a esa razón ha reivindicado los poderes de la imaginación, que era justamente la facultad que el racionalismo había pensado como la fuente de toda patología en el terreno cognitivo. No es excesivamente rígido pensar una razón en esos términos, mora geométrico. Caben otros tipos más blandos, si se puede decir así, de razón. La razón intersubjetiva, comunicativa, la razón que juega con márgenes de incertidumbre. La razón con la que hoy juega buena parte de la ciencia no es esa razón geométrica deductiva. Es una Yo razón creo que de otro estaría tipo. de acuerdo. La suya es una razón compartida, diría François Collard. Claro, sí, bueno, pues esto de su modo medieval de distinguir conceptos, ¿no? De una manera, pero a mí me parece que eso se puede decir al final del razonamiento, porque normalmente, justamente porque se empeña en distinguir unas cosas de las otras, por eso nos resulta interesante y nos hace pensar. Después, cuando ya se ha acabado el razonamiento, puedes decir, es verdad que hay otras maneras de pensar la razón, pero el hecho es que este tipo de razón o este tipo de subjetividad ha sido la importante dentro de la filosofía moderna, por ejemplo, o no ha habido distinciones dentro de la articulación de la vida activa, o no sé, por ejemplo, la cuestión de la compasión, que es pues clave para distinguir la Revolución Francesa de la Revolución Americana. Claro, escandaliza el hecho de que Arendt esté tan en contra de esta actitud compasiva de los revolucionarios, pero bueno, se pueden entender algunas cosas cuando, bueno, la insistencia en el terror, cuando pues esta compasión puede llegar, la compasión por los pobres puede llegar a situaciones tan paradójicas y crueles como mandarle la muerte de los pobres, ¿no? Justamente por lo que diría el gran inquisidor, ¿no? Porque ya está, ahora ya ha sido la revolución. Moi ben, pois moitísimas gracias, Lorena, polo esforzo feito que temos que... Temos ahora 3 minutos únicamente para cambiar, para respirar un pouco e xa pasamos á seguinte intervención. Grazas.